Hoy, en Monstruos, Brujas y Magas, conversaremos sobre Bestiario, de Julio Cortázar, en una sección especial del podcast, un clásico, el Club de Lectura por Dentro. Episodios especiales donde no narro audiolibros, sino que te comparto algunas de las conversaciones que mantenemos con integrantes del Club de Lectura en línea del podcast a propósito de los libros que vamos leyendo mes a mes durante el año. Y en este caso será, como decía al comienzo, a partir de este primer libro de cuentos de Cortázar que fueron puente y habilitaron la oportunidad de que pudiésemos encontrarnos con Diego, Luz, Mariano, Moni, Nacho y Nati. Se trata de una charla íntima, en confianza, donde vamos a fondo compartiendo e intercambiando miradas sobre esta lectura que deseo les aporte nuevas perspectivas si ya leyeron el libro o deseando que la conversación les anime a leerlo. No me demoro más y les doy entonces la bienvenida a este nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas que comienza así. Vamos a comenzar como yendo hacia esos cuentos que más nos hayan interpelado. Creo que hay distintas maneras, como desde luego de leer a Cortázar. Hay una posibilidad de leer a Cortázar en relación a lo político que es inherente a los argentinas que somos, atravesados por la historia y por la política. Cuando leemos a autores como Cortázar y Borges, hay un sesgo en relación a sus puntos de vista y en relación a algo que traza toda la historia argentina, o gran parte, no toda la historia de Argentina, pero gran parte, sobre todo en los últimos años, y la relación con el peronismo, ¿no? Entonces uno lee a Cortázar desde la relación de Cortázar con el peronismo, lee a Borges en relación de Borges con el peronismo, este viejo gorila, Cortázar era antiperonista, no sé, o Manuel Puig, digo, un montón de autores que esa lectura es posible de hacer y se hace. De hecho, una versión de Casa Tomada es como si se viese a Casa Tomada como una analogía de esa irrupción de los sectores sociales de la clase baja, que van irrumpiendo en esa Argentina y van tomando poder y expulsando como esa burguesía, o esas masas que van expulsando a la burguesía. Esa era una lectura que se hacía por aquel entonces, dado que Cortázar tenía una relación de cierta enemistad con el peronismo, sobre todo en esa época. No hay nada más y nada menos que el que le publica el Bestiario a Cortázar es Borges en Anales de Buenos Aires. Él era director Borges en esa época de esa revista. Cortázar se le acerca y le pide que le publiquen este libro, y Borges, que era recontra antiperonista y totalmente manifiesta esa adversión al peronismo, le publica la obra. Pero Cortázar dice que esta lectura, desde donde se lo ve a él en tanto crítico al peronismo, dice, es posible, pero el cuento no nació de ahí. El cuento nació, dice, de una pesadilla donde yo estaba en un lugar y que cada vez ese lugar me iba expulsando. Y Bestiario reúne un poco mis fobias, mis miedos, mis temores, y nace desde ahí. Entonces dice, ¿es posible esa lectura política? Sí, dice. Y aparte también entender que no hay una lectura posible. Ah, no, yo te voy a decir cómo es Casa Tomada, ¿viste? Como justamente lo que busca es la pluralidad de capas. Y aparte, si quedase atado al sesgo, ¿no? Porque también uno puede leer desde el propio sesgo, leemos desde nuestros sesgos, y entonces Casa Tomada habrá quien lo interprete así, habrá quien lo interprete al otro lado, entonces siempre le va a ser funcional también a la idea que uno tiene. Estoy más abocado a un partido o más abocado a otro partido, me va a convenir más tal mirada y tal mirada. Pero lo interesante, dice Cortázar, es cuando la obra trasciende la coyuntura, porque ahí es de donde se vuelve un clásico. Por eso podemos hoy, después de tanto tiempo, hablar sobre Cortázar y sobre la obra, porque aparece esa multiplicidad de capas. Entonces, esto de la pesadilla, en términos simbólicos, donde están estos dos hermanos en esta casa, dos hermanos que están bien acomodados, eso es importante porque no tienen la presión ni la urgencia del día a día, no tienen que ir a laburar, están ahí, están en ese tiempo, y esa casa empieza a adquirir una dimensión fantástica. No sé si por acá han leído Mariana Enrique, yo sé que Luna, Tinacho sí, pues lo hemos compartido en el club, pero no sé si Moro, Diego, Moni y Mariano han leído Mariana Enríquez. La casa es un personaje más, y un personaje típico del género fantástico y del género de terror. La casa como lugar, espacio donde habita el trauma, donde habitan los fantasmas de lo no dicho, de lo que está
rumiando de lo que no se expresa, pero termina como abrazando y ahogando a los protagonistas. Pasa en el género de terror, La casa embrujada es un tópico clarísimo del género de terror, y en el género fantástico también sucede. De hecho, Borges, en el Aleph, también leímos el Aleph en el club, también trabaja sobre la idea de la casa, no sé si te acordás, Nacho, influenciado en esta primera etapa Cortázar por Borges, si bien rompe para otro lado porque es distinto cómo encuentran lo fantástico, pero en Borges, por ejemplo, aparece la idea también de la casa. Borges va como persona que va a la casa de esa mujer que amó, una vez que fallece la mujer que amó, va a visitarlo al hermano, y en el sótano de esa casa está el portal que une todos los mundos, todos los tiempos, donde convergen el tiempo pasado, presente, lo que será y lo que no fue, en el escalón número 3,5, ¿no? Y ahí él comprende esto, el Aleph. Y el Aleph es de alguna manera también la mujer amada, o lo amado que se pierde. Y aparece la idea de portal y aparece la idea de casa como algo vivo, como algo donde está todavía latente lo que fue. ¿Qué les pasó con ese cuento Casa Tomada? Acá lo que había notado, o sea, un poco también puse la casa como símbolo por ahí de recuerdo de esto que decís de la familia, de lo no dicho de antes, y también un poco como el ancla y que se tienen que crear esto en la cabeza como para poder irse de ahí y poder avanzar, porque por ahí todo el pasado los está atando a eso y no los deja moverse para adelante. Como que para poder seguir viviendo y hacer su vida, tienen que irse de ahí. Y algo de los vínculos, ¿no? Esos Sí. vínculos que te atrapan y quedas perdido en un vínculo que se congeló en el tiempo. Y bueno, ellos dicen, somos un matrimonio de hermanos. Sí, perdí a las minas que podía haber conocido, no las conocí, porque ya tuve que traer una mina con mi hermana. O como ¿vieron esos avisos que salen en los policiales a veces? Encontraron al hijo junto con la madre que había muerto hace 3 años y la tenía momificada con una colcha y, bueno, otra casa embrujada, Psicosis, de Hitchcock. Bueno, ahí es un hotel, pero de vuelta la idea del vínculo que no se puede recuperar. Sí, alguien iba a hablar. Yo, si bien es muy diferente, la asocié también con un cuento de Edgar Allan Poe, La casa de los suyos. Asocié, si bien la temática es como bastante diferente, pero por lo fantástico, digamos, por algo, sí, no sé, lo empecé el procedimiento, lo empecé a vincular también con Edgar Allan Poe, que me parece un autor también impresionante, ¿no? O sea, sí, y está súper vinculado. Bueno, Stevenson. Bueno, después vamos a hablar sobre la idea del doble en Lejana, que decía Nati, por ejemplo, que a mí también Lejana me gustó mucho. Omnibus me gusta mucho. El más conocido es Casa Tomada, de este libro, pero para mí Omnibus está muy bueno y Lejana también. ¿Qué más sobre Casa Tomada? A mí me resultó como esto que muy ilustrativo lo que dijiste vos, de como que la casa es un personaje más. O sea, es una realidad de a tres, donde también es llamativo esta cuestión de que teje, ya teje, teje, teje. Hay como un método, ¿no? Para estar habitando esa casa, como él también toma la biblioteca del padre, la cuestión de las estampillas y todo lo demás. Como la casa también va tomando forma en el sentido de la expulsión, de a poco se los expulsa. Y ellos creo que eso es lo que van buscando, teniendo en cuenta lo que recién comenta Nacho, esta cuestión de que tienen que salir para vivir. Muy llamativo para mí cuando cierra todo y tira la llave. O sea, como que hasta ahí llegamos. Que se quede la casa, nos vamos nosotros, la chica que sale con los tejidos, o sea, todo lo que dejaron no importa. Creo que lo importante es que se salvaron ellos dos. Totalmente. Y pensando en esto de las relaciones, también pienso en los espacios, ¿no? O en los trabajos. Justo hace poco mi hermana renunció a un trabajo que la estaba haciendo infeliz, ¿no? Entender también los espacios como algo más allá de lo físico. En este caso es la casa. Pero uno también podría pensar, digo, en una relación, en un trabajo, en algo que te termina consumiendo y que al final, en este caso, terminan expulsados por eso, y hasta les hace un bien, porque como decías ahí, Moni, de que él tira la llave, pobres infelices que nadie quiera entrar ni siquiera a robar. O sea, porque cualquier persona va a ser tragada por este ecosistema. A mí lo que me llamó la atención más es el tema de las rutinas, ¿no? Quizás que porque vengo de una familia rutinaria, estos que se tomaban los horarios para limpiar y limpiaban en cierto orden, el alivio que sintieron cuando parte de la casa era tomada y ya no tenían que limpiar esos cuartos, tenían más tiempo para ellos. Y el tema del tejido también, ¿no? Del tejer como acción. La hermana estaba como muy conectada con el hermano, digamos, o sea, con el narrador por un lado, pero con el tejido también, y contenta que tenía más tiempo para tejer también. Hasta el detalle de decir
que el polvo que sacaban, que se acumulaba no sé dónde, después se volvía a depositar. O sea, una rutina medio prusiana de limpiar, pero diciendo es medio al pedo limpiar, porque después el polvo vuelve a aposentarse ahí. Un detalle mínimo, pero a mí me llamó la atención eso por mi propia historia familiar. Está buenísimo. Y me encanta esto que decís del hilo, porque hay algo que se trama, hay algo que se teje, hay algo que se está tejiendo. Y ahí uno también puede hacer también la analogía a Penélope. Digo, ¿qué es lo que se está tramando? Pensé en Penélope yo también. Sí. Y hace poco uno de los encuentros, una chica decía, también hacía como una analogía en esta idea de que cuando te aparecen visitas y decís, no, me tomaron la casa, como algo que uno no puede, sobre lo cual no tenés control. Y la idea del orden y el control aparece muchísimo. Aparece en este cuento y aparece después también en Carta de una señorita en París. Entonces, lo fantástico viene a irrumpir en la idea de que hay un orden preestablecido. Uno quiere acomodar la vida, uno quiere decir, bueno, yo primero termino la carrera, después hago tal cosa, y después ese orden lógico con el cual uno quiere acomodar la realidad, tiene fisura y decir, che, más que medicina, quiero hacer teatro, che, ¿qué cosa? Quiero hacer datos tecnológicos, che, quiero hacer remo, ¿no? Querés organizar, pero la vida tiene todo el tiempo fisuras, quiebres. Y Cortázar dice entonces, lo fantástico no está dentro de otro mundo, que es como un tópico de la idea de que hay dos mundos separados, sino que dice, yo veo lo fantástico dentro del ordinario cotidiano. Solamente que todo el tiempo estamos tratando de encontrar la lógica y explicar cosas que a veces tienen fisuras. Decís, ¿cómo me encuentro con una persona que se parece a mí? No sabés, me encontré con alguien y se parecía a mí. También rompe el orden cuando va y viene en el tiempo, en los cuentos. Exacto. Está contando una cosa, después cuenta otra cosa que pasa más adelante, después vuelve una escena que deslizó al pasar y la vuelve atrás, las puertas del cielo pasa eso, ¿no? Cuando se conocieron, cuando bailaba, Exacto. cuando murió, después de que murió, todo eso. Exacto. Es que las palabras y el tiempo y el espacio son límites. Entonces, como la palabra es límite, como el tiempo es límite, como los espacios son límites, el labor sería, del artista, encontrar puentes, puentes, hilos. Acá de vuelta aparece, ¿no? Si recordamos Rayuela, también aparece la idea del hilo, el ovillo París, ¿no? que habla de eso. El tapiz que aparece en uno de los cuentos en Circe, el tapiz que mira cuando se acuesta, que mira el tapiz y cuenta todos los hilos que hay por detrás de ese tapiz, ¿no? Mira, cierto. Y entender como esa lógica que rompe la lógica, es decir, jugar con las palabras para romper las palabras, pero siempre buscando puentes, o sea, hay una esperanza en la palabra, hay una esperanza como posibilidad de conexión de los tiempos, de los mundos. Bien, ¿qué más en relación a esto? O si quieren pasamos al próximo. No, yo una cosita nomás, escuchándolo a Diego, esto de la rutina, de los tiempos, de la ida y la vuelta en el texto, creo que la invitación justamente es encontrar que en la lógica no hay lógica en lo que es la narración. O sea, si uno trata de meterlo a la forma de pensar en la historia, creo que por eso por ahí, esto que decías al comienzo vos, lo que te gusta y lo que no te gusta. Lo que se acomoda, lo que a mí me pareciera lógica, está bien, y lo ilógico no entra. Entonces creo que estos autores, está bueno que sacuden el polvo, porque te hacen ver, digamos, desde la lógica de ellos y te interpelan a la tuya. Me parece fantástico. Recién lo descubrí escuchándolos a ustedes, así que... Hermoso. Bueno, está buenísimo, totalmente. Y nos gusta lo que nos queda cómodo la mayoría de las veces. Entonces, por eso este autor es incómodo en ese sentido, que nos pide, y él también lo tiene como muy claro, solicitar como un lector, una lectora que salir de la zona de confort. Sí, que sea él decía como muy activo, después fue criticado por esa idea de lo activo, lo pasivo, fue criticado por ciertos feminismos, ¿no? Porque entonces él hizo como una relectura porque le habían criticado esa palabra, pero él decía, un lector que esté interiorizado en la lectura, no que le van contando el cuentito de manera lineal, sino que tiene que llenar los campos semánticos a partir de lo que va resignificando ese lector-lectora. Ser lector también tiene su laburo. Claro. Nati, ¿ibas a decir algo? Ay, sí, iba a decir varias cosas y ahora me acaba de explotar el cerebro. No, pero está todo relacionado. Iba a decir que en este cuento, algo que me llamó la atención en la relectura, que ahora sí lo puedo asociar con Rayuela, es que habla mucho, y no solo en este cuento, un poco que tiene un poco de esto, pero también hablando de órdenes cerrados, etcétera, que hay un lado de acá y un lado de allá, ¿no? Como la división de los lados. En la misma casa está ese lado que después
va como fagocitando y está como que la puerta de roble sería como ese umbral, hasta que va tomando toda la casa y después la casa es del otro lado y del lado, como que hay un juego constante y se puede relacionar con esto del puente, de todo, es como que, por eso digo que mi cerebro explota, porque te escucho y tipo se suma todo eso a las cosas que vengo pensando y es tipo, ¡pua! Pero bueno, hay acá algo tipo del lado de acá, del lado de allá. Para los que no leyeron Rayuela, está dividido en tres partes, que es del lado de acá, del lado de allá y de otros lados. Es como que es muy tajante estas divisiones de espacios ¿qué son esos espacios? Bueno, en Rayuela puede ser del lado de Argentina, del lado de París y de otros lados, pero también, o sea, podemos ir de lo tangible, pero también lo intangible, no sé, como que ya más metafísico, ir por otros lados, pero bueno, quería hacer ese aporte y también me pareció súper interesante esto de que dijeron recién de la relación con la casa, que también en todos los cuentos hay como medios triángulos, o sea, la casa, dos hermanos, después, no sé, si vamos a todos los cuentos siempre hay como un triángulo amoroso o no amoroso, una discordia rara entre tres entidades o personajes que nada, está bien. Bueno, eso. Está buenísimo eso, porque siento que eso que decís del triángulo también funciona muy bien a nivel dramático, en el término narrativo. Es muy interesante, porque si incluso lo pensás en ómnibus, decís, son ellos dos, pero está contra los del colectivo. O sea, siempre hay como triángulos, y aparte me gusta la figura geométrica como tango. Y otra cosa que instalaste, que está bárbaro para hacer un poquito más de detalle, esta idea del portal, que también es característico del género fantástico. La idea del portal que une dos mundos, ¿no? Si pensamos, ¿cómo es la historia de Narnia? Los cuentos de Narnia, ¿no? El armario, ropero. Sí. el ropero, ¿no? El ropero. Digo, bueno, en el Aleph está esto que decíamos, el Aleph en el medio del sótano. O sea, siempre hay un portal que une dos mundos y Cortázar trabaja bajo esa idea de portal que une el mundo ordinario con el mundo fantástico, pero que se encuentra en el mundo ordinario. Y después también en relación a esto, bueno, ómnibus. El ómnibus, ahí ya me estoy adelantando, pero bueno, el ómnibus funciona como una suerte de pasaje entre dos mundos. El sueño también es un portal. En Lejana, el sueño que la mina tiene es el portal que la conecta y también está, evidentemente, también hay un puente. O sea, ella se conecta, pero el sueño y la pesadilla también actúan como puente, que conecta el mundo de lo consciente con lo inconsciente, de lo lógico con lo absurdo, de lo ordinario con lo fantástico. Entonces me encanta esta idea que trajiste de portal porque es súper típica del género fantástico. De Diego. Pensaba en esto de los lados que decía Nati. En las puertas del cielo también decía varios, de este lado y se fue del otro lado, y ahí también está el triángulo de Mauro, Celina y él, ahí, o el narrador, no dice que es él, pero ahí está el triángulo, y también me quedó grabado de Circe, el zaguán, nombra mucho el zaguán, y el zaguán es un entre la intimidad de la casa y el espacio público. Sí. ¿No? Está buenísimo, no había pensado en eso. Bien, vamos acá con una señorita en París, que me resulta muy interesante cantar una señorita en París, porque resulta que hace poco en uno de los encuentros, hay una de las chicas dice, este cuento no me gustó tanto porque habla de, no sé, dice, veo algo como de explotación animal, dice, no me enganché tanto con este cuento, dice, aparte yo soy una genia, ella es bioquímica, ingeniera de sistema, una capa, pero dice, yo soy muy estructurada y este cuento era como que, no sé, no lo entendía. Habíamos arrancado el encuentro y ella decía que se sentía un poco más enferma, no estaba muy bien, ¿no? No, me estoy un poco congestionada, pero bien. Y cuando empezamos a hablar del cuento, un poco antes, un poco después, ella se empieza a emocionar y empieza a llorar. Y nos pide disculpas, dice, perdón, tipo, perdón, discúlpenme. Y entonces yo digo, ¿cómo puede ser que o sea, este cuento es el que más te generó rechazo y sin embargo nos estás pidiendo perdón por los conejitos? No digo, o sea, eso que uno no logra articular, que no logra expresar, esa emoción, lo reprimido, se materializa de alguna manera. Entonces, ella nos pedía perdón por esta emoción que le estaba atrapando, ¿no? Digo, o que le estaba superando más que atrapando, ¿no? Es como,
Yo, de vuelta, acá aparece un intento de ordenar el mundo, de ordenar mis emociones, de ordenar lo que pienso, pero siempre es más fuerte que yo. ¿No? Hay algo que no puedo contener. Yo trato de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar hasta fin de mes y después voy a renunciar. Me la voy a bancar, no les voy a decir nada. No llegás a fin de mes, lo mandaste a cagar antes al chabón, o sea, contestaste como la mierda, o sea, hay algo que no, o sea, vos decís, quiero organizar lo que siento, quiero organizar el mundo, pero todo se me va. ¿Qué les pasó a ustedes con este cuento de Carta de una señorita en París? Yo, o sea, me había anotado varias cosas, pero cuando lo terminé de leer, o sea, lo pensé medio, no sé si era como una carta de suicidio, medio poética, que nada, en su momento, cuando lo leí, claramente no se me había pasado por la cabeza, pero por cómo termina sobre todo y la desesperación que va sintiendo hacia el final, de que ya no poder controlar lo que le pasa, que termina con lo de los adoquines ahí en el piso, que por ahí nadie lo nota. Creo que es un cuento, sí, medio fuerte, o sea, no me sorprende que haya terminado así, pero es uno de los que sí me gustó. Me había notado varias cosas, sobre todo el final, cuando empieza a decir, ya no son 10, son 11, van a ser 12, van a ser 13, y como la desesperación que empiezan a sentir. Y ahí fue cuando me hizo pensar eso de, bueno, se va a tirar y no va a tirar a los conejitos, como ya no se puede controlar ni a él mismo. A mí por ahí la parte esta de la, no, digo, de la puerta del closet, ¿no? Volvemos con lo de la puerta. Los encerraba, salían a la mañana y los encerraba, mejor dicho, los metía a la mañana y los sacaba a la noche, como también no, simbólicamente, o sea, qué guardaba en el closet, qué sacaba, los miedos, esta ansiedad que va siendo cada vez más palpable, o sea, es como que te genera a vos esa sensación de ansiedad y de desesperación. El final sí me parece realmente medio cosa. Sí. Sí, es fuerte. Totalmente. Porque queda como que te dice, pero tenés que leerlo para encontrarle realmente qué es lo que te dice, porque lo pone tan poético, si se quiere, como no sé qué van a encontrar, qué sé yo, y te encuentras después con que es una realidad dura, ¿no? Realmente lo que ocurre. Bueno, yo no lo había llegado a pensar así como comentabas vos, Nacho, pero sí, bueno, como comentamos antes, la idea de control o de la cosa que se escapa de control, pedir disculpas, mucho pedido de disculpas, perdón, y de querer reparar con ese cemento lo que los conejitos iban rompiendo, ¿no? Pero que llegó un momento en que ya no podía reparar porque ya eran demasiados conejos. Y también me quedó grabado eso del número 10. ¿Qué diferencia podría haber entre 10 y 11? No sé, pero bueno, hay como que lo marca, pero creo que es el límite que él ya no, hasta 10 como que los pudo controlar, pero encerrándolos y participando de una dinámica distinta. Y también las noches sin dormir, creo que relata un momento de mucho agotamiento del narrador, ¿no? Como que ya no podía más, no daba más. Sí, te va volviendo medio loco. Y también la recurrencia que no entendí, que sería como otro umbral de lo que hablábamos antes, de cuando el ascensor se detiene entre el primer y el segundo piso, porque vuelve 2 o 3 veces con que el ascensor queda ahí entre el primero y el segundo piso, y ahí es cuando afloraron los primeros conejitos, ¿no? Rescatando lo que dijeron recién Nacho y Diego, es muy interesante este mecanismo, ¿no? Cómo va narrando todo y al final es como, bueno, si son 10 van a ser 11 y van a ser 12 y después ya pierdo el control, como todo. Se empieza como a entrar en ese acelere mental que, bueno, ya de por sí es un personaje particular que lo ves a través de sus palabras como narran, pero es como que es interesante esa construcción, está buenísima. Y yo rescato también esto de nuevo de la irrupción del primer conejito. Como que es muy gracioso como empieza a narrar. Me marqué pues en la página cuando dice, cuando siento que voy a vomitar un conejito, como que lo narra así normalcito. Sí, tranca. Como cuando me voy a hacer un desayuno, me pongo el café con leche, no sé qué, bla, bla. Bueno, yo sistemáticamente abro la boca, pongo la mano, siento la pelusa y me lo saco. Es como que, no sé, es tipo tan cotidiano y tan extraordinario dentro de lo cotidiano que me causa gracia. No se va a poner a explicarle a la gente que de cuando en cuando vomita un conejito. Es como... Por supuesto, eso es genial, sí. ¿Viste? Tipo, te lo dicen todo y no te vas a poder explicarle a la gente cómo se vomita un conejito. Totalmente, eso es muy gracioso. Bueno, eso pasa, yo lo leo y es como que te genera un medio efecto, bueno, trágico con el final y cómo lo narra, pero al mismo tiempo no te deja de causar un poco de gracia cómo lo narra y con las palabras que usan. Y después también que se repite lo de las costumbres, como que forman el ritmo de vida, eso también, igual que antes.
Sí, total. Hay cierta organización también, como medio rutinario, sistemático, ¿no? Hasta en el mismo vomitar de conejitos. En relación al cuento anterior, cómo se va haciendo el proceso de expulsión, que en este caso termina siendo, o sea, hay un increyendo, digamos, desde el comienzo hasta el final, que la forma de escaparse de esa situación angustiante, de algún modo, es matarse. Sí. En el caso de Casa Tómara es salirse. En este caso, me parece, la casa como que ayudó para a lo mejor a expulsarlos, pero en este caso él toma la decisión de expulsarse de esa situación que no puede controlar. Claro, del mismo también, porque justamente eso de vomitar el conejito es realmente una acción tan prosaica, si se quiere, que es el vómito. O sea, es sacar lo que a uno le está haciendo ruido adentro de algún modo. Sí. Entonces el conejo, ¿qué representa, no? Pudo manejar hasta 10, cuando apareció el 11º dijo, bueno, hasta acá llego yo, pero aún así cuidó todo el escenario, no dejó nada sucio, vuelve ese orden. Lo que me sucede a mí, que siento, a mí me parece que él es un asesino, en relación a que suicida, sino que creo que él en realidad termina asesinando a esa figura que le impone orden, y que es en realidad una heredera del orden impuesto, que es la mucama, ¿no? Heredera, mal dicha la palabra heredera, pero en este caso es la que cumple las reglas de una señorita que está más allá, en Europa. Él se siente asfixiado por esta mirada externa. Esta mina dice, acá Marita me está viendo que... Sí. Yo siento que el cuerpo que aparece o que va a aparecer no es el de él, sino que es el de la mina esta. O sea, por eso yo lo veo más como un asesino que no logró, al no lograr articular la neurosis, la psicosis, termina manifestándose en ese acto. Esa es una lectura mía personal, pero me parece un cuento muy, muy interesante también. Y aparte... Está buenísimo. Me gusta porque también, yo no sé, porque a mí me resulta que hay humor en Cortázar. Mucha gente dice, no, es que es muy oscuro. Para mí hay humor. Yo le veo humor sutil, una cosa lúdica que me parece que está presente ahí. Y me gusta de vuelta pensando en esta idea de los cruces y los límites. Los géneros literarios son un límite. Entonces, jugar también con cruzar la epístola, crónica epistolar, aparece algo del día 12 de febrero de 2025, que también eso juega con la idea de tiempo. También está presente indagar en el tiempo, porque cuando pongo la fecha, estoy contando algo. A veces la idea de ensayo, cosas sobre las que va a jugar en Cefalea, donde también se va a divertir con las palabras, con el universo de lo medicinal. Bueno, la medicina es rígida, hay una lógica. Si después uno ve las cosas que hacen desde el plano de la vista de la medicina, o desde el campo de vista de la química, o con los experimentos, bueno, la inteligencia artificial, hay algo que trasciende esa matemática y esa lógica y va entrando en el terreno de lo fantástico. Nos queda poco tiempo, yo seguiría, pero sé que quizás alguien se tiene que ir, así que vamos a hacer rápidamente Lejana y Ómnibus. ¿Cuál les interpela más? Y si alguien se tiene que ir porque, me llegó la hora, se despide, lo escribe, no hace falta ni que lo digan, solamente lo escriben. Si se tienen que ir, pueden marchar. Digo por si nos extendemos la conversación, porque quienes nos sentimos interesados o podemos hacerlo, por mí es más por si alguien se tiene que ir. ¿Qué cuento, Lejana o Ómnibus? Vamos con Lejana. Ya algo comenté que me parecía rara la redacción, incluso, bueno, oraciones muy cortas, pero ahí había palabras por ahí sueltas. Creo que, no sé si él estuvo con alguna beca en Budapest, no entiendo la referencia a Budapest, por ahí los que conocen más la obra literaria de él sepan. Yo digo, tuvo una estancia de investigación en Budapest y por ahí era el compromiso de incluir a Budapest en un cuento, no sé. Algo en relación a lo que decía Budapest. Mi lectura de eso no tiene tanto que ver con el verosímil de Budapest, sino con el mismo procedimiento que ha utilizado durante todo el cuento, que es jugar con las palabras. Si Buda representa lo divino, los anagramas. Lo sagrado, claro, en relación a los anagramas. Si Buda representa lo sagrado, Buda, digo la palabra Buda, ¿no? Y pest podría ser la peste, lo sucio, lo chancho, lo terrenal. ¿No? Entonces yo no lo veo tanto desde un lugar más de verosímil, de si Cortázar vivió o no en Budapest, sino más desde cómo jugar con las palabras para que la misma palabra nos remita dos cosas. Claro, yo me comí el cuento, entonces, yo me comí el cuento. Como si fuera un anagrama, que es el hecho de lo que va a jugar. ¿Iba a decir algo más, Diego? Soy que, bueno, sé que es una serie que tiene muchos puentes, porque hace referencia al puente, pero tiene que ver con esto de la transición y con cruzar de un lado al otro del puente. Incluso en uno se termina quedando en medio de un puente con una desconocida, una anciana. Bueno. ¿Qué lecturas hay ahí a partir de eso?
es la cuestión esta del desdoblamiento, ¿no? O sea, esto que decías vos hace un rato de el sueño como posibilidad de portal, de puerta, de cruce, de historias paralelas que se unen en algún momento. Lo que más me interpelaba a mí era cómo ella siente en determinado momento lo que la otra siente en su propia realidad, cuando está tocando el piano, cuando acompaña, y la cabeza de ella está, porque ahora le están pegando, está con frío, tiene los pies helados, bueno, y el final sí realmente es algo que te deja con gusto amargo, digamos, en el sentido de que te quedás vos, quién es quién y qué se llevó a cada una de la otra, porque es como que la que no se da vuelta y no mira, y que de esta otra que a vos te parece que era la real Alina y no la que estaba en Budapest. Pero ese juego me pareció interesante. Gracias, Moni. ¿Algo más por ahí? Bueno, sí, como que siento que hay un montón de cosas de este cuento, así que vamos a ir algunas cositas nomás. Voy a hacer hincapié en esto del desdoblamiento, pero también volviendo a retomar de cosas que hablábamos antes, dos cosas respecto al orden o desorden, como que acá el orden cotidiano quizás estaría del lado de los otros, de, ¿cómo se llama? José María, Luis María, no me acuerdo, la madre, etcétera, todo ese mundo cotidiano que está por fuera de su mente, y en su propia mente como un desorden que también tiene su propio orden, como, bueno, tengo que hacer todos estos anagramas o repetir todos estos palíndromas antes de dormir para poder dormir, no sé, como que, y esa es tal vez la voz como que desconfigura al principio y capaz te mezcla, pero es muy divertido leer este diario que es como entrar en la mente de la protagonista. Y respecto también a la decisión desdoblamiento, hasta el propio narrador se desdobla. Primero estamos llevando un diario en primera persona y después de la nada corte y un narrador enigmático en tercera persona que te narra los hechos, porque podría haber sido un recurso seguir con la voz de ella, aunque un diario es complicado como narrar la despersonalización de ella o que te transformas en otra persona, o no sé las interpretaciones que tuvieron cada uno. En cambio, con ese narrador tercera persona es interesante ver como eso, era Alina dándole un brazo a Alina y sintió que una de las dos lloraba, era ella, y después veía a Alina yéndose. Me encantó el final. Sí. Y es como que crea esa tensión entre ficción y realidad. Me encanta porque en otras charlas no ha salido y me parece que algo es bueno, la relación esta del el narrador, porque el narrador funciona también como un punto de vista y el punto de vista está atado de alguna manera a la identidad. Entonces, es abrir, paradójicamente, la posibilidad de que la identidad no es algo unívoco. Entonces, ahí, en ese romper la primera persona, hace posible el procedimiento que va a venir después. No hace posible que haya esa idea de duplicidad o de doble, de doppelganger, ese Sofía malvado o ese otro yo, ¿no? que aparece también típico del género fantástico, el retrato de Dorian Gray, Mr. Jekyll y Mr. Donde de género fantástico donde hay un otro yo que habita en mí. No es un otro, no es una... Parece un desdoblamiento, pero ese desdoblamiento le pertenece a mi identidad también. Interesante acá, esta mina que vive en el 9 de pedo, de clase alta, acomodada, que empieza, que eso también hay un punto de vista que tiene que ver con lo social, o sea, hay una preocupación de Cortázar en relación a lo social, que está presente sobre todo Bestiario, está presente la preocupación en relación a lo social. Que después él tiene una mirada en relación a que él dice que era un militante de Cafetín, que él era un revolucionario de Cafetín, que realmente después de la Revolución Cubana, dice, pero que en este momento era un burgués, haciéndose el que se preocupaba, qué sé yo, pero dice, pero en realidad yo no estaba realmente inmerso en lo que pasaba ni siquiera en mi pueblo, dice, yo era un liberal burgués. Pero acá aparece la preocupación social, porque de hecho, esta mina que viene en 9 pedos, este tipo de Madame Bovary, que hace estos jueguitos de anagrama para divertirse, aburrida de la realidad aristocrática en la que vive, de golpe empieza a tener una pulsión de vitalidad que la lleva a empezar a entender o comprender otras realidades posibles. Y eso la lleva a través de ese portal sueño a esa otra que vive en ella misma, que vive en esta Budapest, y que ella sueña que hay un elemento que me parece clave, que es la idea de la nieve entrando en el zapato. ¿Por qué me parece clave? Porque después, al final, ponerse en los zapatos del otro es comprender la otredad, es tener como cierta asertividad con esa otra realidad que es distinta a la tuya. Y acá aparece lo interesante es que uno dice, es maligno, porque, de alguna manera, porque se terminó metiendo, ¿quién se queda con esa realidad arista? ¿No? Es como si esa otra se quedó con mi vida, y yo la veo irse y digo, no, ahora soy yo la pobre,
¿no? Ahora soy yo la que está cagándose de hambre y cagándose de frío, y esa otra se fue a tomar té y a hacer anagramas, ¿no? Y la idea de jugar con el anagrama, que, ¿no? Roma es amor, ¿no? Jugar las mismas palabras te da resultados distintos. Esto vendría a ser lo mismo, el mismo personaje te da un personaje distinto, que está contenido en esa misma identidad. Entonces, eso me parece lo lindo del juego que se propone Cortázar, cómo lleva a fondo jugar con el anagrama dentro del género fantástico. O sea, es muy, muy capo en ese sentido. Para terminar, vamos a Omnibus, porque creo que Nacho era el que menos te había gustado, ¿no? Omnibus. No, Ah, no, Omnibus, o sea, no me anoté cosas, pero me puso nervioso más que nada. ¿por qué? Logró ponerme nervioso. ¿Por qué? Y porque estás ahí sentado y de la nada se empiezas a sentir miradas, viste, el no entender. Ya tenía el recuerdo ese de cuando lo leí en su momento, de ahí que iban todos para el cementerio, y si no me acuerdo mal, como que era el pasaje, el ómnibus entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Que no me acuerdo igual si lo hablamos cuando también hablamos de Rayuela, no me acuerdo Me la parece verdad que ya. sí. Me parece que sí. Sí. Pero me acuerdo de eso del colegio, me acuerdo después que lo hablábamos. No me acordaba al final, la verdad. No me acordaba que iban ahí para Retiro. Yo pensé que se bajaban ahí en el cementerio. ¿Alguien más algo sobre Omnibus? Acá también puedes analizar un poquito de esta relación de dos versus una fuerza como enigmática. Acá puede ser, por momentos el mismo Omnibus, ahora no recuerdo, pero tiene como pasajes en donde se lo animaliza un poco, como medio una vez, como que lanza bufidos o cosas así, gruñe incluso, sí. Pero bueno, toda esta gente dentro del Omnibus que tiene un ramo de flores y mucho de observar al otro y sentirse incómodo con la mirada, ¿no? Ahí ponele, el orden sería que todos tienen que tener ramos, como que hay un orden establecido de todos tienen ramos. ¿No tenés un ramo? ¿Quién sos? O sea, desafiante. Y lo interesante también es como que dentro de esa propia aventura que tienen, medio que se escapan los dos juntos cual cómplices, pero después caen en un ramo de nuevo. Los dos vuelven a comprar ramos y como que termina así dentro de entrando en la especie del orden de los otros. Y me acuerdo que también quería analizarlo, no lo llegué a analizar, pero como que el ramo que compraron es un ramo de pensamiento, ¿no? Y siento que algo tiene que tener, o sea, por algo puso esas flores o lo que sea, porque ya vimos que si Budapest tiene un sentido, el nombre de Alina tiene un sentido, todo tiene que tener un sentido dentro de la mente cortasiana, o capaz no, pero bueno, siento que algo debe haber ahí. O está abierto a la carga del sentido. Ahí va. Me encanta. Y aparece esta idea de pasaje, como decíamos, y esto que decía Nacho, que siempre lo leí como el pasaje del mundo de entre los vivos y los muertos, y algo como va construyendo el relato fantástico, nos empieza a decir que ya empieza a salir del mundo cotidiano y empieza a tener pistas, como que hay una bandada de pájaros que se los ve en el cielo, que está la calle media desértica, que hay unas campanadas, que hay un relojero que me hace acordar el conejo en el País de las Maravillas. Ella cuando ingresa al colectivo le da el billete o una moneda de óbolo que se le da a Caronte antes de ingresar al río que ingresa al infierno. Ingresar a lo fantástico y aparece esto de la mirada de los otros que me parece muy interesante. De hecho, este cuento tiene una lectura política también. Hay gente que lo ve desde el punto de vista de, para mí, está tiradísimo de los pelos, pero gente que lo relaciona con el entierro de Eva Perón, como que son las masas yendo al entierro de Eva Perón y cómo estos ven a esas masas y cómo sienten la presión de esas masas. Para mí está tiradísimo los pelos, no coinciden, pero bueno, hay gente que hace esa lectura. A mí me gusta más la otra. Al fin y al cabo creo que uno tiene que elegir cuál es la capa que a mí me interesa agarrar de esto. Como podés buscar en Google, ¿qué significa tal cosa? Significa lo que a vos te interese. Significa lo que a vos te guste, lo que te interpele. Entonces, a mí me gusta esta idea de pasaje entre la vida y la muerte, porque al final pareciera que ellos se escapan. Hay como la idea de una imagen que Cortázar pone que le están cerrando la puerta del ómnibus y la mano huesuda y blanca trata de extenderse y agarrarlos. Uno podría decir, es la parca, es la muerte que trata de agarrarlos para que se queden, que no se retiren, que no se vayan, que no se escapen. Y sin embargo ellos pareciera que zafan a escapar, pero después vemos que tienen los ramitos de pensamientos en la mano. ¡Uy, qué bueno, lograron escapar! Nadie escapa a la muerte, nadie escapa. Entonces, esa es una lectura que puede ser posible, que a mí me gusta, pero digo, insisto, hay otras lecturas posibles también,
pero me parece un cuento hermoso. También otra vez me dijeron, una lectura que hicieron las chicas, dijeron, es rara, el tipo sube, la toca le hace algo ¿cómo se dice?, en la rodilla, medio acoso. Y yo dije, a mí no me parece, o sea, yo no flasheé ese. Me dice, porque sos hombre. Y dije, bueno, puede ser. Pero a mí me pasó y yo flasheé como algo más, como una especie de ser comprendido, o sea, de entender que hay un otro que te comprende en el medio de esos extraños, o sea, que no estás tan solo. O sea, esa palma en la rodilla, yo no la tomé como un acoso, sino que la vi como correspondida, porque ella se siente, cuando lo mira a él, ella empieza a decir, le está pasando lo mismo que a mí. O sea, de vuelta la idea de la empatía, de la conexión con el otro. Entonces yo no lo vi como que, me metió la mano, quedé desubicado. Ahí aparece el sesgo, ¿no? Uno lee algo y desde el sesgo de la lectura, o sea, desde el sesgo por estar en una época, o sea, estamos sesgados por estar en una época, por tener el género, por ser hombre, por ser mujer, por las cosas que hemos vivido, siempre nuestras lecturas van a estar sesgadas. O sea, entonces eso genera múltiples lecturas, pero cuando me dijeron, para mí fue como, había cosas, yo me quedé, ¿qué? Porque bueno, puede ser, lo dejo ahí abierto, pero jamás se me hubiera ocurrido porque sentí que no tiró puntos donde uno pudiese cargar eso. O sea, bueno, pero ¿en qué momento te lo dijo? Porque después también eso es, el autor te tiró algún hilito, como decía Nati recién, en relación a los pensamientos. Bueno, pero está la posibilidad de que yo tire, de que cargue significado ahí o sentido ahí. Pero bueno, hay quienes cargan significado y sentido en los vacíos, porque decir, ¿en qué momento el autor te tiró para que vos flasharas eso? Esa es mi curiosidad. ¿Cómo nos vamos sesgando y cargando a veces donde no está? En ese caso está, bueno, no sé si no está. Qué sé yo, lo dejo ahí a la duda. Bueno, terminamos ya porque nos extendimos bastante. Bueno. Quiero agradecerles. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo lo han pasado? Bien, muy bien. Bien, genial. Bien, feliz. Sí, yo también, muy cómoda. Muy estimulante compartir impresiones porque muchos de los sentidos que ustedes aportaron a mí no se me habían ocurrido. Yo, como ven, soy muy literal cuando leo. Me cuesta por ahí volar más, pero estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Me parece bárbaro esto de que lo que yo no vi lo complete el otro. Entonces te da otro hilo conductor como para empezar la lectura a lo mejor desde otro lado. Gracias, Moni. Ahí apareció Moro para decir bien también. Sí, me encantó. Mientras hacía tu tarea, Mora. La próxima lo charlo, pero me encantó, muy bueno, muy bueno. Nati, ¿cómo fue sumarte de vuelta? Hermoso volver a tener un estímulo, también compartir, porque si bien lo que dije, me volví a encontrar con la lectura este verano, etcétera, es re lindo poder compartir impresiones, como dijeron, escuchar distintos puntos de vista, nutrir y completar, como dijiste, Moni, el punto de vista del otro, enriquecerse con las lecturas de los otros y también tener un espacio para compartir, que no siempre sucede en la vida cotidiana, porque no siempre tus amigos leen los mismos libros que vos, no siempre tus amigos leen de pronto, pero bueno, así que un pequeño dato. Totalmente. Bueno, genial. Yo estoy muy contento, Nati, con que te hayas sumado, que esté en Lu Nacho, para mí es como hermoso. Gracias, Moni, Diego, que hayas podido hacer este pasaje de lo presencial a lo online para participar, y no que te decís, bueno, no puedo participar de lo presencial, pero me suman en línea. Gracias por la opción. Mariano, que otra vez no te hayas podido sumar y que ahora hayas insistido. Está abierto el grupo de WhatsApp para quienes deseen, piensen que van a continuar. Me piden, o sea, no, en el grupo WhatsApp para mí es un espacio más, entonces me gusta que las personas que estén, sea porque quieren estar, que si ven que que algo que les va a sumar, solemos compartir por ahí data de libros. Es un espacio donde se va compartiendo mucha información de eventos literarios, impresiones que nos van pasando con libros que vamos leyendo, momentos que vamos vinculados, siempre relacionados a la lectura, no se promociona empanadas ni nada de eso, así que creo que está bastante piola el espacio y se arma, para mí una expansión que permite como continuar esto y que no sea, bueno, una vez al mes, permite como seguir en contacto y cada vez la verdad que se va enriqueciendo más a medida de que las personas se van sintiendo más cómodas de participar. Así que están más que invitados a sumarse, si lo desean, al grupo WhatsApp. El mes que viene, este mes, en marzo, ya empezamos a leer After Dark de Murakami. Dicho eso, me despido entonces, cualquier cosa me escriben por WhatsApp y gracias totales. Gracias a vos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, y ahí se nos fue este encuentro que mantuvimos junto a Diego, Luz, Mariano, Moni, Nacho y Nati, a quienes desde ya les estoy agradecido que me hayan permitido compartir con ustedes esta conversación que mantuvimos a propósito de Bestiario, de Julio Cortázar, lectura que compartimos durante abril, tanto con los grupos en línea como junto a los presenciales en Córdoba, capital argentina. Es muy hermoso lo que sucede porque cada persona, cada grupo va enriqueciendo con su mirada el material. Y seguramente, quienes participaron de alguno de los grupos van a ver que algunos de los tópicos o temáticas sobre las cuales conversamos en este encuentro coinciden con lo que hablamos, pero también que se abren nuevos temas, que hay cuentos que interpelan más dependiendo del grupo. Y para mí eso significa que la dinámica del club es permeable y que habilita precisamente a que suceda, generando que cada encuentro sea único. Me suelen preguntar a veces qué libros se leen en el club para definir si alguien se suma o no. Y aunque hay una curaduría que se centra en libros de literatura de ficción contemporánea, de diversos estilos, género, procedencia geográfica, buscando equilibrio entre autores, autoras que dialoguen con el contexto sociocultural actual, bueno, lo cierto es que para mí el club trasciende al libro, al autor, a la autora o incluso a mí mismo como coordinador. Porque se trata, siento, de un espacio y básicamente los espacios se hacen con las personas que los habitan. Y el club crece en el encuentro de esa diversidad de personas que, pensando muy distintos en temas muy diversos, logran por un tiempo reunirse a partir de un deseo en común para empatizar, acercarse a la otra edad compartiendo un desayuno, una merienda, a la distancia o de manera presencial, para que los libros sean el puente para la conversación, para el tiempo con uno mismo, que luego se va, como decía, enriqueciendo con otras miradas. Y también comienza a suceder algo poderoso, y es que se va expandiendo más allá de su intención inicial, pero siempre conservando su impronta. Digo esto porque la semana pasada hicimos solamente para participantes del club, un experimento en línea. Yo venía sintiendo hace algún tiempo que, aún siendo un lector, no digo voraz, pero sí bastante asiduo desde muy joven, cada vez en el último tiempo me cuesta más concentrarme, no solo en leer, sino también a veces en estudiar, en dedicarme a un proyecto profesional o laboral. Sentía que pasaba más tiempo paviando en redes que enfocado en lo que deseaba y quería hacer. Cuando pregunté en los grupos exclusivos de WhatsApp que tenemos con participantes del club, les pregunté si les pasaba lo mismo, y muchas personas me dijeron que sí, que efectivamente también les sucedía, que querían avanzar con algo que les importaba, un libro, un texto, una idea, pero que se daban cuenta de que les faltaba el entorno o el empujón para entrar en foco. No por falta de ganas, sino que el entorno no ayudaba, las condiciones, y es más difícil todavía hacerlo en soledad. Nos cuesta generar tiempo protegido para concentrarnos en lo que realmente queremos. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no crear un espacio simple, cálido, efectivo para leer, estudiar o escribir durante 1 hora siguiendo técnica Pomodoro? Para quienes no estén familiarizados o familiarizadas con esta técnica, se tratan de dos bloques de 25 minutos con descansos breves de 5 minutos, una pausa activa, pero esto sería en compañía de otras personas que también están intentando reencontrarse con el foco, la concentración para lograr sus metas de lectura, de estudio, profesionales, o sea, sin consignas, sin extensas charlas, simplemente encontrándonos sabiendo que del otro lado hay otras personas como vos, compartiendo ese mismo tiempo de concentración. Entonces pregunté si había deseo de que hiciéramos un primer experimento en línea para ver cómo nos iba. Hice una encuesta ahí en los grupos de WhatsApp y como hubo deseo de algunas personas o también la posibilidad, logramos concretar un primer encuentro al cual se sumaron en esta oportunidad Caro, Diego y Coti. Se anotaron más personas, pero finalmente quienes pudieron asistir fueron Caro, Diego y Coti. Cada cual trajo un material. Coti trajo un libro de Castaneda. Amo Castaneda, cuando era joven lo leía muchísimo. Las enseñanzas de Don Juan Carlos Castaneda, antropólogo, pero también mezcla metafísica. Bueno, whatever. Yo me puse a leer Te di ojos y miraste las tinieblas de Irene Solá, un libro que intercambié con Vir en la sección Tinder de libros en la dinámica presencial del club. Caro, no me acuerdo qué trajo, y
y Diego aprovechó para avanzar con Bestiario. Se acercaba el día del encuentro y Diego no había podido hacerse tiempo, concentrarse para leer más allá del primer cuento, Casa Tomada, cuento que, por cierto, encontrás en el podcast en clave de audiolibro. Y bueno, puse el cronómetro en la pantalla, sugerí una lista de música ahí en Spotify, propuse desconectarnos del celu y comenzamos con ese primer bloque de 25 minutos. No les puedo contar la ansiedad que me dio. Veía el cronómetro cada 2 minutos. Como la idea es mantener las pantallas encendidas, no podía, como quien dice, colgarme o irme. Entonces, cuando sonó la alarma de que habíamos terminado los 25 minutos, pensé, al fin. Miré la cantidad de páginas que había leído y si bien había avanzado, me di cuenta que no había logrado concentrarme, que había leído sin leer. Algo que Coti justamente después también me dijo que le sucedía, es decir, la dificultad de suspender ese diálogo continuo, la rumiación, algo de lo cual precisamente Castaneda habla también en sus libros. Bueno, pensé que el experimento era un fracaso, hicimos la pausa de 5 minutos donde cada cual podía apagar la cámara y hacer lo que quisiese. Y bueno, cuando sonó la alarma para comenzar con el segundo bloque, me sentía sin embargo de manera distinta cuando había arrancado. El segundo bloque comenzó y los 25 minutos se me pasaron volando. No solo había avanzado, sino que había leído 60 páginas de corrido, algo que suelo hacer, pero con 1000 distracciones y en mayor tiempo, súper enfocado, logrando meterme en la historia, visualizar el universo y lo más importante, parar ese diálogo interno, dejarme llevar y luego, lo más importante, recordar lo que había leído. Cuando al finalizar ese segundo bloque tuvimos una breve charla antes de despedirnos, Diego contó que había logrado terminar 3 cuentos, cuando en un mes había leído recién solo uno. A Coti le había costado un poco más para ese diálogo interno, pero también había logrado avanzar. Y eso me hizo notar que hay un periodo de tiempo inicial en donde tener que concentrarnos genera fricción, porque por lo general evitamos el esfuerzo y buscamos cualquier estímulo para distraernos de lo que se supone ese esfuerzo. Ay, me tengo que ir a hacer un café. Ay, llegó una notificación. Ay, pasó tal cosa. Ay, cualquier cosa me distrae porque también estoy proclive a que cualquier cosa me distraiga. Pero pensaba que luego de ese periodo de dificultad y fricción inicial, la mente, cuando logra separar esas distracciones, entra en un flujo de concentración y foco que nos permite avanzar un 50% o más y con mayor profundidad sobre una tarea. Bueno, sí. No estoy descubriendo América, lo sé, ni mucho menos. Hay cientos de estudios de ciencias conductuales, del comportamiento, que demuestran esto. Y hay estudios también que dan cuenta de cómo los grupos de estudio de lectura estimulan de manera positiva el compromiso y el desarrollo con una tarea por brindar un entorno de apoyo y contención entre quienes participan. Es decir, hay muchos estudios sobre esto, pero poder comprobarlo en este experimento fue algo increíble, por eso les estoy súper agradecido a Coti, Caro y Diego por haberse sumado. Después del experimento me quedé pensando, si esto pasó una vez, ¿qué sucedería si se repitiera? Me acordaba del libro Hábitos Atómicos de James Clear, que habla precisamente que un hábito tarda aproximadamente 21 días en desarrollarse y que la mejora continua surge de la recurrencia en la práctica. Es decir, el hecho de encontrarte una vez y participar de un club de lectura, de una sesión de lectura, sí, te va a dar satisfacción, hay una novedad ahí, pero no son los hechos aislados los que generan transformaciones significativas, sino la práctica constante y progresiva, esa que cuesta. Entonces, pensé, si una persona tarda 1 minuto y medio, digamos, en leer una página y le dedica apenas 50 minutos por semana a la lectura, en solo un mes ya va a haber recorrido el 66% del camino para terminar un libro de 200 páginas, pudiendo leer esas 67 páginas que le quedan en otro momento, en solitario, sin presión, solo dejándose llevar. Si tardás 1 minuto y medio en leer una página y le dedicas apenas 50 minutos por semana a la lectura, vas a haber leído casi 200 páginas. Solo 50 minutos. Es decir, no se trata de tener más tiempo, sino de construir el hábito con menos. Un ratito a la semana y ya empezás a avanzar. Y cuando empezás a avanzar,
algo se activa. Empezás a sentir ese estímulo positivo. Tu mente entra en modo lector. Deja de ser una tarea para convertirse en parte de vos, en parte de tu rutina, de tu día a día. Comprender eso me llevó a la idea de que las reading sessions, o sesiones de lectura, ¿por qué le ponés reading sessions? Porque pega más, señora. Porque pega más. Bueno, las reading sessions o sesiones de lectura no son solo algo que deseo seguir explorando, sino también compartiendo. Por eso, si vos también querés recuperar tu foco sin exigencia, crear un hábito desde la compañía silenciosa, reencontrarte con tu propio ritmo y motivación, dedicar 1 hora por semana a lo que realmente te importa y volver a disfrutar el estudio o la lectura sin sentirte solo, sola, bueno, te quiero invitar a que te sumes a la próxima Reading Session en Dinámica Online este jueves 8 de mayo a las 21. Todavía no lo voy a anunciar en Instagram porque quiero que sea algo todavía más íntimo. En esta ocasión la actividad va a ser sin costo, va a estar pensada como un espacio exclusivo para quienes forman parte del club, para quienes están suscritos al newsletter o escuchan el podcast. Y se trata de una experiencia independiente de los encuentros habituales del Club de Lectura. Es un momento distinto para leer, estudiar, escribir de manera enfocada, en compañía, traes el libro que querés, los apuntes que tenés que estudiar, lo que quieras. Si querés participar vas a encontrar el link en la descripción del episodio. Y me he extendido más, sí, claro que sí, me he extendido más de la cuenta, pero me parecía importante contarte eso a quienes son oyentes leales y prueba de ello es que haya llegado hasta aquí. Antes de despedirme, te recuerdo que nuestra próxima lectura compartida en mayo será After Dark de Haruki Murakami. Seguramente estaré compartiendo fragmento audiolibro tipo estilo teaser, trailer durante la semana, pero ya te voy avisando que son los últimos días para inscribirte, que es una locura lo que está pasando en Córdoba con los encuentros presenciales. Los 2 grupos que estaban abiertos ya están todos los lugares agotados, así que hay que abrir un nuevo grupo para que nadie se quede afuera. Y bueno, siguen además los grupos en línea. Dicho esto, me despido deseándote ver ya sea en las Reading Sessions o en nuestros encuentros del Club de Mayo. Recordá que encontrás los links con info para inscribirte en la descripción. Mi nombre es Facu Rubiño, para quien ha sido un placer saberte del otro lado. Nos encontraremos en el próximo episodio de Monstruos, Brujas y Magas por tu plataforma de podcast favorita.